palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Hemos llegado pues a la mitad del tiempo de Cuaresma. Este es el tercer domingo de Cuaresma. Nos quedan faltando los tres últimos para la gran celebración cristiana de la Pascua, el Tríduo Pascual de la muerte y resurrección del Señor. Ustedes saben que los domingos tienen en la Iglesia Católica tres ciclos dominicales. Se les distingue con las letras A, B y C. Este es el ciclo A, este año toca el ciclo A. Para la Cuaresma, fíjense, los tres ciclos A, B y C tienen asignadas diferentes lecturas, pero las del ciclo A son las lecturas que durante siglos ocuparon pues el puesto de ser las escogidas para los domingos de Cuaresma, las del ciclo A. Por eso las lecturas del ciclo A que este año toca leer también pueden ser en el tiempo de Cuaresma tomadas en los ciclos B y C, aunque pues como para la variación, pues la mayor parte de los sacerdotes prefieren tomarlas del B y el C, que son distintas de las del A. Este año pues toca las del ciclo A. La primera lectura tomada del Antiguo Testamento en el libro del Éxodo, la segunda de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, y la tercera es del cuarto evangelio, el evangelio de la Samaritana, en el capítulo cuarto del evangelio de San Juan. Ustedes han notado, por lo que les he dicho, que en el ciclo A se prefieren las lecturas de San Mateo, pero en Cuaresma, fíjense, en el antiguo leccionario que era pues estaba previsto para la Cuaresma, en el cuarto, quinto y sexto domingo de Cuaresma estaban previstas lecturas del cuarto evangelio. Para el tercer domingo de Cuaresma estaba prevista la lectura de la Samaritana, como vamos a escuchar ahora. Para el quinto domingo la lectura del ciego de nacimiento en el capítulo 9 de San Juan, y para el quinto domingo estaba prevista la lectura del capítulo 11 de San Juan, la resurrección de Lázaro. Estas toca leer en el ciclo A. Hoy, por tanto, tomamos la de la Samaritana. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 17. Nos cuenta el libro del Éxodo los avatares de los hebreos salidos de Egipto. Han salido de Egipto, pues han logrado, por la acción maravillosa de Dios, pasar el mar de los juncos o el mar rojo, como se suele decir. Ya están al otro lado. Los ejércitos del faraón han perecido en el mar. Moisés ha elevado su canto maravilloso a Dios en acción de gracias, pero pronto olvidan ellos, como muestra la Biblia reiteradamente, al comenzar la travesía del desierto, cómo ellos han olvidado las obras de Dios. Y entonces vuelven a sus críticas, vuelven a sus protestas. Así dice el texto del Éxodo capítulo 17. En aquellos días, el pueblo torturado por la sed murmuró contra Moisés. ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco me falta para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés, preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete. Y allí estaré yo, ante ti sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel.
y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? La experiencia de la sed al comenzar la travesía del desierto es agobiante. ¿Y qué puede hacer el pueblo? Protesta contra Moisés, y protesta porque Moisés fue aquel que los sacó de Egipto. Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Fíjense ustedes, amables oyentes, cómo la obra de la salvación, la salida de Egipto, ese es el artículo básico de la fe de Israel. El Señor hizo salir a su pueblo de Egipto, nos hizo salir de la tierra de Egipto, de la tierra de la esclavitud. Pues bien, esa obra de la salvación es puesta en entredicho, es mal juzgada. Nos has hecho salir de Egipto. La protesta es contra Moisés, pero Moisés fue el instrumento de Dios, de modo que en el fondo la protesta va contra Dios. En otros puntos se dice que quieren regresar a Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Regresemos a Egipto. Ellos prefieren las ollas llenas de carne y de alimentos que en Egipto tenían como esclavos. Prefieren eso a la libertad. Lo que pasa es que la libertad cuesta mucho. La libertad exige el riesgo de la lucha. Para uno acreditar la libertad, necesita poner empeño para que esa libertad sea absolutamente cierta. La libertad entonces cuesta. Clamó entonces el Moisés al Señor. Cuando Moisés se ve acosado por la gente, clama al Señor: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen, le dice Moisés. Pero Dios entonces lo manda a presentarse ante él junto con algunos ancianos de Israel, y que traiga consigo el cayado de Moisés, o el bastón con que él golpeó el mar para que abriera paso a los israelitas o a los hebreos que salían de Egipto. El mismo cayado, presumiblemente, que hizo o con el cual se hicieron ante el faraón esos prodigios de el comienzo de la narración de las plagas. Debe traer el cayado para golpear con él la roca en Horeb. La roca les dará agua. Eso dice el texto. De esa manera, aunque el texto no lo dice, se supone la roca les proporcionó agua en Horeb, y el pueblo entonces logró mitigar su sed. El nombre que Moisés pone a este lugar en hebreo es Masá y Meribá. Los verbos hebreos que están en el fondo de las palabras son tentar y reñir. Tentar, Masá, es el lugar de la tentación. Allí tentó el pueblo a Dios. Tentó el pueblo a Dios interpretando mal la acción salvífica. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, le dicen a Moisés. Prefieren la esclavitud a la libertad. Y Meribá, porque allí protestaron contra el Señor. Meribá significa en hebreo disputa, reyerta. Por tanto, tentaron a Dios y disputaron con él. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos en el capítulo 5. La carta a los Romanos es, pienso yo, una verdadera epístola paulina. La distinción, amables oyentes, entre carta y epístola podría sintetizarse así. Carta en latín se dice litere. Litere significa literalmente letras. Le mandó unas letras. Podemos decir también así en castellano. La palabra letras en plural designa la carta. Precisamente en latín litere, el plural de litera, que es letra. Litere significa letras, es decir, una misiva, algo escrito que es enviado por alguien a otra persona, litere. En cambio, cuando uno, utiliza una forma de carta para expresar un pensamiento, para exponer una doctrina y de esa manera proponérsela a otro, la palabra latina es epístola, en griego epistolí. En Pablo la mayor parte de los escritos son realmente
litere, es decir, cartas de Romanos, vale más la palabra epístola. ¿Por qué? Porque la carta a los romanos es, digamos, una especie de compendio del pensamiento paulino. Algo así también vale de la carta a los efesios, que más que una litere, pues que carta es epístola, es una exposición del pensamiento del autor. Pues bien, en el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los romanos dice lo siguiente: hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez uno se atrevería a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Amables oyentes, en los primeros capítulos de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, él explica cómo tanto gentiles, es decir, no judíos, gentes de los pueblos de la tierra, como judíos, están en el pecado y de cuenta propia no tienen esperanza de salvación, porque la situación de pecado es tan radical que finalmente el ser humano por sí solo no es capaz de salir de ella, no es capaz, si no lo saca Dios de esa situación de pecado y de injusticia, pues no puede salir de ella. El paso de Dios por el cual el pecador, sea no judío o sea judío, es librado de sus pecados, se llama justificación. Dikeosis se dice en griego, dikeosis, justificación. La justicia de Dios le es dada, le es regalada, le es otorgada, porque de cuenta nuestra nosotros vivimos con respecto a Dios en la impiedad y con respecto a los demás en la adiquía, en la injusticia. La vida de los seres humanos es una vida injusta, la injusticia nos oprime y de esa injusticia no podemos salir si Dios no nos saca. Pues bien, ¿y qué hace Dios para sacarnos? Es lo que explica el apóstol San Pablo antes del texto que nos ha tocado leer. ¿Qué es lo que hace Dios para sacarnos? Entonces nos da su justicia. Esa justicia de Dios, dikeosini tuteu, así la llama San Pablo, es el término que emplea. Esa justicia de Dios entraña un indulto general de los pecadores. Es decir, nos perdona a todos. Nos perdona a todos. Nosotros mismos no podemos ofrecerle a Dios nada a cambio de su justicia, es decir, de su perdón incondicional. No podemos ofrecerle nada, no tenemos nada para dar. Por tanto, Dios lo da todo, es un indulto general. También podríamos llamarlo amnistía general. Dios se olvida de todos nuestros pecados, nos los perdona, los indulta, es decir, prácticamente no los tiene en cuenta. Pero ese no tenerlos en cuenta, olvidarlos, indultarlos, supone que nos es dada a nosotros la justicia que alguien tiene. Y ese alguien es Jesucristo. Jesús hace entonces de parte de Dios algo, por lo cual Dios a nosotros nos indulta. ¿Y qué es? Es revelarse entre nosotros, morir en la cruz, ofrecerle a Dios su propia vida como acto supremo de amor y de obediencia, y de esa manera lo que Él hace, ese acto de justicia que Él hace, precisamente entregándose por nosotros a Dios, es el motivo por el cual entonces Dios a nosotros nos enriquece con la justicia suya, basada en el hecho mismo que hace Jesús y mediada por el Espíritu de Dios que nos transforma, que nos renueva, que nos hace nacer otra vez. Ese es digámoslo así, hablando en términos paulinos, el acontecimiento de la salvación, la dikeosis, es decir, la justificación nos justifica, estamos justificados por Dios, éramos injustos y ya entonces somos hechos justos. Esa injusticia que teníamos prácticamente
era causa de condenación nuestra delante de Dios. No pudimos hacer nada de cuenta nuestra para ser justos. Es Dios el que lo hace. ¿Cómo lo hace? Por Jesús. Y entonces el Espíritu de Jesús es dado también a nosotros junto con esa justificación, para que así la justificación nuestra delante de Dios no sea simplemente un olvido o un tapar digamos un tapar nuestros pecados que queden como tapados, ocultos, no, sino una verdadera transformación interior nuestra mediante el Espíritu de Dios. Y entonces pues, ya, ahora, ¿cómo se recibe esa justificación? ¿Cómo se recibe un indulto o una amnistía? Cuando se decreta un indulto o una amnistía, ¿qué es lo que tiene que hacer el indultado, el amnistiado? Pues recibirla y simplemente recibirla y agradecerla. Ese recibir el indulto, ese recibir la amnistía, ese indulteo, ser amnistiado, se llama en lenguaje cristiano y paulino fe, pistis. La pistis, la fe, la aceptación del don maravilloso, del regalo imponderable de Dios. Aceptamos entonces con la fe el indulto que Dios nos hace. Lo único que tenemos que hacer para recibir el indulto es aceptarlo. La fe es la aceptación del indulto divino, y al aceptar el indulto divino no solamente son tapados nuestros pecados, sino que son realmente perdonados y nuestra existencia es transformada y pasamos de ser carne a ser espíritu, fíjense ustedes. Y entonces ya en esta vida tenemos el espíritu, las primicias de la herencia futura. Por tanto, ha comenzado la obra de nuestra salvación definitiva, pero no se ha consumado. Por eso entonces vivimos actualmente en el pidi, en la esperanza. Por la fe vivimos en la esperanza de que llegue a su culminación la obra final maravillosa de Dios. Esta experiencia de la cual acabo de hablar es la experiencia del amor supremo y gratuito, del regalo maravilloso de Dios. Nosotros, estando todavía sin fuerzas en el tiempo señalado, recibimos de Dios el regalo de que su Hijo muriera por nosotros. Siendo pecadores, fíjense bien, por tanto no siendo nosotros un objeto amable, Dios nos amó. Siendo pecadores, nos amó Dios. Nos amó Dios. Nos amó Dios precisamente porque Dios decidió volcar sobre nosotros todo su cariño y su perdón. Pues bien, si siendo pecadores Dios nos amó y nos hizo pasar del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, ¿cómo ahora, ya siendo justos, cómo no nos va a seguir reiterando su amor? Si siendo pecadores fuimos amados, ahora siendo justos, siendo ya un objeto digno del amor de Dios, ¿no vamos a seguir siendo amados? Evidentemente, el amor de Dios seguirá campeando sobre nosotros hasta la consumación definitiva. Y ahora sí, amables oyentes, llega el texto del Evangelio. Fíjense, en el ciclo A, donde se prefiere Mateo, del leccionario antiguo de la Caresma previo al Vaticano II, permanecen pues en el ciclo A tres textos joánicos. Ahorita en el tercer domingo el texto de la Samaritana, en el domingo siguiente, el cuarto, el texto del ciego de nacimiento, Juan 9, y en el quinto domingo de Cuaresma, Juan 11, el texto de la resurrección de Lázaro. Estos tres textos serán pues los que haremos en estas 3 semanas siguientes de Cuaresma, empezando hoy, tercer domingo, con el texto de la Samaritana. Juan, capítulo 4, versículos 5 a 42. Jesús se mueve, según el cuarto evangelista, reiteradamente entre Judea y Galilea, y entre Judea y Galilea queda Samaria. Samaria era la región intermedia entre Galilea, que queda en el norte, y Judea, que queda en el sur. La región de Samaria naturalmente estaba habitada por los llamados samaritanos. Samaria o Samaria, como dicen otros, era
el nombre de la antigua capital del reino del norte, Shomron, se dice en hebreo, fue destruida por los asirios hacia finales del siglo VIII antes de Cristo. En mi programa Historia de la Biblia les he estado comentando todas esas partes del libro de los Reyes y del profeta Isaías y Miqueas. En todo caso, para ir directamente para viajar directamente entre Galilea y Jerusalén, podía uno atravesar Samaria, aunque los judíos, como no la iban bien como los samaritanos, preferían tomar el camino del Jordán, bajar a la hoya del Jordán y avanzar a lo largo de los meandros del río para llegar a Jericó y de Jericó sí subir a Jerusalén. Solamente el cuarto evangelista pone a Jesús en Samaria. Lucas da una cierta aproximación cuando 2 o 3 veces en su evangelio menciona a Samaria, a los samaritanos, menciona una aldea de Samaria, pero Lucas no dice con claridad meridiana que Jesús estuvo allí. No dice, sino que insinúa, iba por el límite, avanzaba, querían hospedarse en una aldea de samaritanos, todo eso dice Lucas. Sobre eso sí estoy haciendo programa radial, comentario de Lucas, ustedes lo pueden oír los martes a las 11 de la mañana, entre 11 y 12. En fin, en Juan, el cuarto evangelio, Jesús sí estuvo en Samaria, aquí clarísimamente está el relato. Se encuentra con una mujer samaritana y se produce pues un encuentro maravilloso. El episodio representa, o mejor dicho, está descrito por una mano maestra que va ahondando las significaciones del hecho de Jesús. Todo comienza cuando Jesús, cansado del camino, se sienta junto a la fuente de Jacob, un pozo del cual la gente sacaba agua. Jesús se sienta allí y espera. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le pregunta: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él, y sus hijos, y sus ganados». Jesús le contesta: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón, que no tienes marido. Ya has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se extrañaban de que estuviese hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué le hablas?».
La mujer entonces dejó su cántaro y se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El secador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis sudado. Otros sudaron y vosotros recogéis los frutos de sus sudores. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Todavía creyeron mucho más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de verdad, el Salvador del mundo. Queridos oyentes, el texto es profundamente sugestivo. A partir de un acontecimiento, diría yo, banal, el hecho de que Jesús, cansado del camino a mediodía, le pida junto a un pozo hondo a una mujer que tiene cubo para sacar el agua, que le dé un poco de agua. A partir de ese acontecimiento se construye una serie de escenas en la cual pues se va profundizando de tal forma el relato que finalmente adquiere ribetes maravillosos. Jesús tiene sed. Una mujer viene a sacar agua. La mujer es samaritana. Pertenece pues al pueblo que con los judíos no tenía buen trato. Eso venía de muchos siglos atrás. Los asirios habían expulsado o habían sacado, deportado a los israelitas de la región y habían traído otras gentes de otras partes. Estos se mezclaron con los restos del país y formaron una raza espuria que, aunque conservó en alguna forma la religión de Israel, nunca la conservó en forma pura. En fin, por eso, y en la época persa, digamos, hubo una cierta rivalidad entre Jerusalén y Samaria. ¿Por qué? Y la provincia de Samaria, porque la provincia de Samaria fue provincia persa primero que la provincia de Judea. Y esto mortificaba a los judíos. En todo caso, no había trato entre ellos. La mujer entonces, cuando Jesús le pide de beber, se extraña y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Es decir, ¿cómo es que me diriges la palabra? ¿Cómo es que me haces una petición si entre ustedes y nosotros no hay trato alguno? No solamente me pides de beber, sino que me hablas. El ya hablarme es ya algo inusitado. Jesús entonces le dice que lo extraño no es que Él sea el que le pida de beber a ella. Lo extraño es que ella no haya entendido que ella debe ser la que le pide de beber a Él. En el fondo, pues, Él es el dueño del agua. Él es el que la tiene. Ella, ante esa afirmación de Jesús, se queda todavía más perpleja. ¿Cómo? Pero si tú no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar, como dijiste, agua viva? Es decir, no agua de pozo, no agua estancada, sino agua corriente. ¿De dónde vas a sacar agua viva para darme a mí? Fíjense ustedes cómo entonces ya Jesús tiene apresada a la mujer en sus redes. Ya la tiene interesada por el agua viva que Él puede dar. Ante la pregunta de la mujer por el agua viva, Jesús entonces le aclara
la diferencia entre las aguas. La mujer puede sacar con el cubo agua del pozo, pero esa agua no es nada en comparación con el agua viva que Jesús puede dar. El agua que la mujer saca del pozo con el cubo es un agua que si uno la toma, no le quita la sed para siempre. Luego le vuelve a dar sed y tiene que volver a tomar agua. Pero el que beba del agua que yo le daré, le dice Jesús a la mujer, ese no volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Por eso es agua viva, es un agua que da la vida eterna. Ustedes ven o comprenden, queridos oyentes, que Jesús está metiendo a la mujer en honduras, en tremendas honduras. Todo empezó simplemente cuando Jesús, cansado, en un día muy caluroso, a mediodía, le pide de beber a esta mujer. Claro, al hablar Jesús entonces de esa agua maravillosa, que le quita a uno la sed para siempre y que se convierte en fuente de vida eterna, la mujer no alcanza a entender. Ella solamente quiere que le dé de esa agua, porque si le da de esa agua no volverá a tener sed y no tendrá que venir a sacarla todos los días, como tenía que hacerlo. Señor, dame de esa agua. Es decir, la mujer entiende la palabra de Jesús, digamos, materialmente. No entiende el símbolo, no entiende el significado, no lo entiende. La entiende materialmente. Algo parecido, recuerden ustedes, aparece o se da en el cuarto evangelio en la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que volver a nacer. Y Nicodemo, el viejo maestro judío, o el maestro judío le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No se puede entrar otra vez en la madre para nacer. Entiende materialmente la palabra. Aquí también la mujer también, dame siempre de esa agua, dame del agua viva que tú solamente puedes dar. El diálogo llega pues a un final anticipado. ¿Por qué? Porque es que la mujer no entiende. Entonces Jesús tiene que aludirla personalmente, tiene que tocarle el fondo del alma, tiene que poner el dedo en su conciencia para que ella se espabile. Para que se despierte, para que se espabile, Jesús le habla del marido. Llama a tu marido y vuelve. Marido. Esa palabra le debió caer a la mujer como sal en carne viva. Marido. Contesta entre retraída y recalcitrante. Le contesta, no tengo marido. Y Jesús entonces le descubre su interior. En eso tienes razón, que no tienes marido, pero ya has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. Por tanto, fíjense ustedes, Jesús penetra en el fondo de la conciencia de la mujer. Ella se ve, como solemos decir nosotros, pillada, está pillada. Entonces ahí sí, cuando ella reconoce que él le conoce la vida, que él sabe de lo suyo, le dice, veo que eres profeta. Algo parecido va a decir el ciego de nacimiento, después de que tiene que explicar, el próximo domingo lo leeremos, tiene que explicar a los fariseos cómo fue que él, siendo ciego de nacimiento, pudo ver otra vez, o pudo empezar a ver. Veo que eres profeta. Eso le dice la mujer a Jesús. Ya va pues en que es profeta. Pues bien, como es profeta, la mujer aprovecha para proponerle un tema religioso. El tema religioso básico, la diferencia de concepción religiosa entre judíos y samaritanos, se la pone la mujer a Jesús. Fíjate, le dice, nosotros somos samaritanos y adoramos a Dios en el monte Garizim, que queda aquí en este monte el Garizim, que queda en el centro de Samaria. En cambio ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Pone pues a Jesús a dilucidar la diferencia del lugar de culto de judíos, que es en Jerusalén, en el templo, como lo dice la Biblia, y el monte Garizim, donde los samaritanos en el tiempo de Jesús tenían un santuario construido para evitar tener que ir a Jerusalén a adorar al Señor. Y Jesús le dice, no, el lugar del culto no importa ni Jerusalén ni este monte. La relación con Dios no se basa en lugares, la relación con Dios sale del fondo del alma,
Dios es espíritu, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no importa de dónde sea. Es decir, el templo donde Dios está es el propio corazón de cada uno. Cuando el propio corazón de cada uno se abre a la verdad espiritual de Dios, entonces hay contacto con Dios. Eso le dice Jesús a la mujer. No se dice o no anuncia el texto que la mujer haya podido entender algo. En todo caso, que es alguien muy maravilloso el que le está hablando, la mujer lo pudo entender. Por eso de inmediato le plantea la cuestión del Mesías. La mujer dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga nos lo dirá todo. Es decir, el Mesías, el Cristo será el que decida cuál es el lugar del culto. ¿Cuál es el lugar del culto? Se ve pues que la mujer no ha entendido del todo lo que Jesús le dijo, cuando dice que todavía espera el Mesías para que les enseñe eso. Y Jesús entonces identifica, soy yo el que habla contigo. Es decir, ella está frente al Mesías, ni más ni menos que frente a él mismo. El diálogo de Jesús con la mujer se interrumpe con la llegada de los discípulos que se habían ido a comprar comida. Llegan pues con la comida que había encontrado y lo encuentran hablando con una mujer. Se extrañan porque eso no solía ocurrir, pero no le preguntan nada. En todo caso, la mujer aprovecha esa pausa para irse. No se contiene en sí misma. Ella tiene que comunicar su experiencia. Y dice el texto en una forma muy hermosa y muy significativa que yo pienso ustedes van a entender ya. Dice, la mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, había venido con su cántaro a llevar agua, a sacar agua y llevarla. Ahora cuando va al pueblo no tiene que llevar el cántaro con agua, porque ella ya ha recibido el agua viva. Simplemente ella va a comunicarla. Va pues al pueblo y dice a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Todo lo que he hecho, lo de los 5 maridos. ¿No será este el Mesías? La mujer ya está aludida por la autoidentificación de Jesús. El Mesías soy yo, el que habla contigo. Ahí entonces viene una escena, digamos, interpuesta. Jesús con sus discípulos. Jesús no quiere comer, los discípulos han traído comida. Les dice, no, yo tengo una comida que ustedes no conocen, hacer la voluntad de Dios, cumplir la obra que me encomendó. Precisamente eso es lo que está haciendo. Eso es lo que estuvo haciendo con la mujer cuando finalmente penetró en el corazón de ella y le dio a ella, a la cual pidió antes agua, el agua que solamente Él puede dar. Vengo a cumplir la misión. Y en una palabra muy hermosa, amables oyentes, Jesús abre la perspectiva, o Jesús muestra la perspectiva de la evangelización de Samaria. Por el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, sabemos que uno de los primeros pasos que dieron los helenistas de Jerusalén cuando fueron expulsados de la ciudad, perseguidos, fue regarse hacia el norte y hacia el sur, sobre todo hacia el norte, y pasaron por Samaria y llegaron también a Siria. Estuvieron en Antioquía, en Damasco, en fin, y allí formaron comunidades cristianas. Una de las comunidades cristianas que se formaron fuera de la tierra propiamente judía fue la de Samaria. Estamos todavía en la década de los años 30, hacia mediados de los años 30, y ya hay, por tanto, cristianos en Samaria. Pues bien, esta narración es como la etiología del cristianismo samaritano. La palabra de Jesús es muy diciente. En el fondo, por tanto, el primer evangelizador de Samaria fue Jesús. Los que van a evangelizar Samaria después serán los segadores que cosechan lo que no sembraron. Él es el que hizo la siembra en el corazón de esta mujer y esta mujer en el corazón de sus contemporáneos, de sus coterráneos. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto, levantad los ojos y contemplad los campos, que ya están dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Así se alegran lo mismo, sembrador y segador. Los campos están maduros, es decir, la mies ya se deja ver.
los rayos del sol ya la han madurado, ya se puede cosechar en Samaria, porque el sembrador ya ha sembrado. La demostración fehaciente de que la siembra ya ha ocurrido y que la cosecha está lista para los segadores está en esto. Los samaritanos, pues, convocados por la mujer, llegaron a verlo y se quedaron y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Y entonces la predicación que él les dio, digamos, tuvo en ellos un efecto mayor que el que tuvo lo que la mujer les había dicho. Este hombre me dijo todo lo que había hecho. Y dice el texto, ya los samaritanos le dicen a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de verdad, el Salvador del mundo. Allí pues, en Samaria, queridos oyentes, en Samaria, en la tierra de los insignes enemigos de los judíos, de los adversarios irreconciliables del judaísmo, los samaritanos, los espurios y despreciados, allí se formó un grupo cristiano, ven ustedes, y en ese grupo pudo resonar por primera vez una confesión que luego prácticamente inundó toda la historia. Este es en verdad el Salvador del mundo. Las fronteras del judaísmo han sido superadas. Ya en Samaria, los no judíos, los primeros no judíos, reciben el Evangelio y proclaman, Él es en verdad el Salvador del mundo. Todo comenzó pues con algo muy banal, muy simple. Un mediodía, muy cansado y sediento, Jesús le pidió agua a una mujer samaritana recostado junto al pozo de Jacob. Y ella se extrañó de que un judío le pidiera de beber a ella, que un judío le hablara a ella, que era samaritana. Ahí empieza entonces este episodio. Y se va jalonando y jalonando el episodio con un reconocimiento de Jesús. Él es profeta, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Y con esa última frase termina el episodio. Y nosotros, pues, que lo hemos podido escuchar, que lo hemos dejado actuar en el fondo de nuestro corazón, precisamente al unísono con esta historia, pues recibimos el agua viva, el agua que Él da, el agua que solamente Él puede dar, el agua para cuya sacada no se necesita cubo, tampoco se necesita pozo, porque finalmente el agua en persona es Él y es su Espíritu. Y así, amables oyentes, terminamos nuestra palabra del domingo. La próxima semana ya seguiremos con el cuarto evangelio en el ciego de nacimiento, y luego la semana siguiente con la resurrección de Lázaro. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.